Aparecí en la casa de mis papás sin avisar y los vi gritándole a mi hija negra de 6 años. Sírvele café a tus primos. Ese es tu lugar en la familia. Fue ahí cuando dejé de pagarles sus cuentas. Me llamo Carolina. Tengo 32 años. Trabajo como coordinadora de marketing en una empresa mediana en la Ciudad de México y pensaba que conocía a mi familia. Pensaba que podía confiarles lo que más amo en este mundo. Mi hija de 6 años, Mariana. Aquel martes de marzo empezó como cualquier otro. Dejé a Mariana en casa de mi mamá, antes de irme a trabajar. La misma rutina que llevábamos desde hacía 2 años, desde que no podía pagar una guardería de tiempo completo con mi sueldo. Mamá siempre parecía feliz de cuidar a su nieta, y Mariana adoraba jugar con sus primas, las gemelas de mi hermana, Jessica, Emilia y Sofía, que tenían 7 años. Terminé una presentación para un cliente antes de lo previsto, y decidí sorprender a todos recogiendo a Mariana más temprano. Tal vez podríamos pasar por un parque solo nosotras dos. Usé mi llave para entrar por la puerta trasera, ya con la intención de anunciarme, pero las voces que venían de la sala me hicieron detenerme. Mariana, los adultos necesitan más café. Ve a llenar la cafetera. Era la voz de mi mamá, áspera y autoritaria, de una forma que jamás le había escuchado con las gemelas. Pero, abuelita, yo quiero jugar con Emilia y Sofía, respondió la vocecita de Mariana. Esas niñas están ocupadas con sus tablets nuevas. Tienes que aprender cuál es tu lugar en esta familia, jovencita. Algunos niños nacen para ser servidos, otros para servir. Ahora ve. Me quedé paralizada en el pasillo. Mi portafolio de repente parecía pesar 1 tonelada. Desde la puerta entreabierta vi a Mariana, apenas alcanzando la cafetera, vertiendo agua con cuidado mientras mi mamá la supervisaba. Emilia y Sofía estaban tiradas en el sofá con sus iPads nuevos, completamente absortas en sus juegos. Limpia también esas migajas de la mesa, continuó mi mamá, y cuidado de no molestar a tus primas. Están usando equipo caro. Mariana asintió en silencio, sus manitas juntando las migas en la palma. Se movía con cuidado, casi con miedo, alrededor de la mesita de centro donde estaban sus primas. Ni Emilia ni Sofía levantaron la vista. Estaban acostumbradas a eso. Así está mejor. Mira, Mariana, todos tienen su papel. Hay familias que crían a sus hijos pensando que todo les va a caer del cielo, pero eso no es realista para todos. Tienes que entenderlo. Sus palabras me pegaron como un golpe en el estómago. Vi a mi hermosa hija, con la piel morena cálida de su padre, y mis ojos verdes, siendo tratada como una sirvienta, mientras sus primas de piel más clara eran tratadas como princesas. La cafetera temblaba levemente en sus pequeñas manos mientras regresaba a la cocina. Mi mamá me vio antes de que yo pudiera decidir si iba a decir algo. Carolina, llegaste temprano, dijo, cambiando al instante al tono dulce de abuela que yo conocía. ¿Qué está pasando aquí? Alcancé a preguntar, aunque la garganta me ardía. Ay, solo le estaba pidiendo a Mariana que me ayudara un poco. Es una niña tan buena, siempre dispuesta a ayudar a la abuelita. Mariana me miró con confusión. ¿Y algo más? ¿Era alivio o miedo de que yo desaprobara que no ayudara lo suficiente? Mariana, hija, agarra tu mochila. Nos vamos. Pero mami, no he terminado de limpiar, susurró. Esas 5 palabras rompieron algo dentro de mí que ni siquiera sabía que podía romperse. Mi hija de 6 años pensaba que tenía que terminar para dejar de ser sirvienta en casa de su abuela. No tienes que limpiar nada, mi amor. Vámonos a casa. Mientras nos alejábamos, Mariana permaneció callada en el asiento trasero. Finalmente preguntó, «Mami, ¿por qué Emilia y Sofía pueden jugar mientras yo tengo que trabajar?» Orillé el carro porque mis manos temblaban demasiado para manejar. En el retrovisor vi su carita inocente, todavía tratando de entender por qué su mundo era distinto al de sus primas. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cómo no me di cuenta? No tienes que trabajar, Mariana. Eres una niñita. Las niñitas tienen que jugar. Pero mami... La abuelita dice que soy diferente a Emilia, y Sofía dice que tengo que aprender temprano. La rabia que me subió en ese momento fue distinta a cualquier otra que hubiera sentido. Esto no era solo favoritismo o ideas pasadas de moda sobre ayudar con las tareas de la casa. Esto era sistemático, deliberado y cruel. Y había estado ocurriendo justo bajo mis narices, mientras yo confiaba en que mi familia quisiera a mi hija igual que yo. Esa noche, después de que Mariana se quedó dormida, me senté en la mesa de la cocina y me obligué a recordar otros momentos que había descartado o tratado de justificar. La imagen empezaba a volverse más nítida y más fea de lo que quería admitir. Sentada ahí, en la cocina, recuerdos que había enterrado regresaron de golpe, como una cascada, cosas de hace 5 años. Cuando presenté a Marcos a mi familia por primera vez, ya sabía que iba a haber resistencia. Lo que no esperaba era la brutalidad pura de su reacción.
Marcos era todo lo que siempre había querido en una pareja. Amable, inteligente, exitoso en su carrera como ingeniero de software y completamente entregado a mí. Llevábamos 8 meses saliendo cuando, por fin, reuní el valor para llevarlo a conocer a mis papás. Yo tenía 27 años, ya estaba grandecita para tomar mis propias decisiones, pero aún así ansiaba su aprobación. La cena fue un desastre desde el instante en que Marcos cruzó la puerta. Papá apenas le estrechó la mano, y la sonrisa de mi mamá era tan forzada que hasta dolía. Jessica, que entonces tenía 24 años, hizo una especie de plática casual tan exagerada que se sintió más como un interrogatorio. Entonces, Marcos, ¿dónde creciste?, preguntó mi papá, con un tono que ya dejaba claro que no le iba a gustar la respuesta. En Iztapalapa, señor. Mis papás todavía viven en la misma casa donde criaron a mis 2 hermanas y a mí. Ya veo. ¿Y a qué se dedican tus papás? Marcos respondió con calma, explicando que su papá era mecánico y que había levantado su propio taller desde cero. La imagen de Marcos sentado a la mesa de mis padres sigue siendo tan nítida que si cierro los ojos, puedo sentir hasta el olor del mole que mamá había preparado. Recuerdo que yo estaba nerviosa, con una sonrisa tensa que me dolía en las mejillas. Tenía 27 años y me repetía a mí misma que no debía importarme tanto lo que mi familia pensara. Pero mentía. Quería que lo aceptaran, que vieran lo que yo veía en él, su calma, su inteligencia, su forma de mirarme como si fuera suficiente. Pero esa noche, desde el momento en que cruzamos la puerta, sentí que algo se quebraba. Papá extendió la mano para saludarlo, pero apenas la apretó. Su mirada bajó a la camisa de Marcos, luego a sus zapatos, como si estuviera evaluando cada detalle. Mamá le dio un beso en la mejilla, pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jessica, mi hermana, se lanzó a hacer preguntas rápidas mientras servía agua en los vasos. ¿Y de dónde eres, Marcos?, preguntó como si ya no se lo hubiera dicho 1000 veces. De Iztapalapa, respondió él, tranquilo. Mis papás siguen viviendo en la misma casa donde nos criaron a mis hermanas y a mí. Papá levantó apenas las cejas. ¿Y a qué se dedican ellos? Mi papá es mecánico. Tiene un taller propio desde hace más de 20 años. Mi mamá es ama de casa. Hubo un silencio breve, pero lo suficientemente incómodo como para que yo quisiera cambiar de tema. Sin embargo, Jessica sonrió con ese gesto que siempre usaba cuando estaba a punto de soltar algo venenoso. «Qué admirable, ¿no, mamá?», dijo, con un tono que parecía un cumplido, pero no lo era. Levantarse así desde abajo, no todos podrían. Marcos sonrió, sin darse por aludido. Yo, en cambio, sentí que mi piel ardía. Durante la cena, mamá hablaba de viajes, de las nuevas tablets que había comprado para las gemelas, de un restaurante caro que habían probado. Cada vez que Marcos intentaba aportar algo, su voz quedaba flotando en el aire, como si nadie lo hubiera escuchado. En cambio, cuando Jessica hablaba, todos reían, y papá la miraba con orgullo. En un momento, Marcos se ofreció a ayudar a llevar los platos a la cocina. Mamá sonrió, pero con esa sonrisa de cortesía. «No, hijo, tú eres visita. No te preocupes». Y apenas él dio la espalda, la escuché susurrarle algo a Jessica que terminó en una risa apagada. Yo intentaba ignorar cada pequeño gesto, cada mirada, pero mi estómago estaba hecho un nudo. Después de servir el postre, me levanté para ir a la cocina y mamá me siguió. Ahí, lejos de la mesa, me miró directamente. «Carolina, tú sabes que podrías tener una vida mucho más fácil si no te complicaras con ciertas elecciones», dijo, mientras cortaba una rebanada de pastel. La forma en que pronunció ciertas elecciones me dejó claro a qué se refería. No era su barrio, no era su trabajo, era él, era su piel morena, sus orígenes. Me quedé en silencio, apretando los dientes. Si respondía, sabía que la cena se convertiría en una guerra, y yo no estaba lista para eso. Volvimos a la mesa como si nada hubiera pasado. Cuando Marcos y yo salimos esa noche, él me tomó de la mano. «No te preocupes, Caro, yo aguanto», me dijo. «¿Aguantar qué?», pregunté, aunque ya sabía. No es la primera vez que me tratan así. Esa frase se me clavó como una espina. En ese momento, pensé que el amor podía con todo. Ahora sé que lo único que hizo fue enseñarme a acostumbrarme a lo inaceptable. Esa noche de regreso a casa, él me contó que, en la secundaria, un maestro le dijo que no se esforzara tanto, que esos trabajos no eran para gente como él. Yo lo abracé fuerte, sintiendo una mezcla de rabia y ternura. No sabía que, años después, vería esa misma discriminación reflejada en los ojos de mi propia hija. Pero lo que más me duele recordar es que, a pesar de todo, volví a llevarlo a casa de mis padres. Varias veces, como si con suficiente insistencia ellos cambiaran de opinión, como si el amor de una hija pudiera borrar generaciones de prejuicio. Y quizá hubiera seguido intentando, si no hubiera encontrado
2 semanas después, algo en la habitación de Jessica que cambiaría todo lo que creía saber de mi familia. 2 semanas después de aquella cena, fui a la casa de mis papás a recoger una chamarra que Jessica me había prestado y nunca devolvió. Llegué un sábado por la tarde, cuando sabía que todos iban a estar ocupados. Papá viendo fútbol, mamá con la cocina invadida por tuppers, Jessica llevando a las gemelas a una clase de jazz en la colonia Narvarte. Toqué. Nadie contestó. Tenía llave. Entré. El silencio de la casa me gritó recuerdos. El rechinido del piso del pasillo, la sombra fría del comedor, el florero azul que mamá presumía porque era de tal tienda en Polanco. Fui al cuarto de Jessica. Abrí el closet y detrás de un saco beige con olor a perfume caro, vi una caja de zapatos tapada con una bolsa de mix-up. No iba buscando nada más que mi chamarra, pero juro que sentí esa caja llamándome como un secreto mal guardado. La saqué. Me senté en la cama y levanté la tapa. Había fotos. Montones. Algunas sueltas, otras en sobres de farmacias del ahorro con fechas escritas en pluma. Saqué la primera. La boda de mis papás en 1989. Mamá con un vestido que siempre me pareció exagerado. Papá serio. Atrás una dedicatoria. Para la nueva familia que construiremos sin errores. La frase me incomodó, pero la dejé pasar. Tomé otra. Una reunión en la casa de la abuela en Coyoacán. Miré más de cerca. En el borde derecho, el corte era irregular, dentado, como mordido por tijeras. Había un hueco, un cuerpo desaparecido. El brazo de alguien quedaba en el cuadro, oscuro contra el mantel, pero el resto había sido recortado con paciencia. Volteé más fotos. Un primo en un cumpleaños. No. El espacio donde debería estar. Otra reunión. Otro borde arrancado. En una, se veía el reflejo de un muchacho en el cristal de una vitrina. Piel morena, sonrisa amplia. En la versión final, solo quedaba el marco vacío. Pensé en Marcos. Pensé en Mariana. Pensé en lo fácil que resultaba borrar a alguien cuando te estorba. Debajo de las fotos había un cuaderno espiral con portada de flores. Reconocí la letra de Jessica. Redonda. Idéntica desde la preparatoria. Abrí en la mitad. Lista de invitados. Mi cumpleaños 25. Empecé a pasar páginas y encontré esto, subrayado. No llevar a novios problemáticos. No quiero incomodar a papá. Caro no trae a Marcos. Si insiste, mesa aparte. Al lado, en lápiz, entre paréntesis, no combina. Sentí un calor en la nuca, como si alguien me hubiera abofeteado. Seguí. En otra página, reunión de Navidad. Reglas. Había viñetas. Niños, Emilia y Sofía, espacio en sala, tablets. Mariana, ayuda a servir. Aprender responsabilidades. Evitar temas de política, religión y barrios feos. Subrayado 2 veces. No dejar que Mariana toque las tablets, luego se acostumbra. Se me cerró el estómago. Volteé el cuaderno aún más atrás y encontré una hoja doblada, vieja, con cinta en las esquinas. Era un recorte de una revista de los 90 con tips de etiqueta en casa. Encima, en letra de mamá, un título. Adaptar a nuevas realidades. Abajo, con su letra. Los niños deben entender su lugar. Tenía anotaciones en los márgenes. No apapachar a los que vienen de situaciones humildes. Se confunden. Me quedé sin aire. Ya no era solo Jessica. Era mamá. Era algo que venía de antes, como una herencia. ¿Qué haces aquí? La voz de mamá me sacudió. Estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados, la blusa llena de harina. Cerré el cuaderno con fuerza. Busco mi chamarra, la gris. Dijiste que estaba aquí. Mamá me miró el regazo, vio la caja. Su boca se apretó. Eso es privado. ¿Privado? Sentí que me temblaban las manos. ¿Privado como recortar a un primo de las fotos de la familia? ¿Privado como hacer una lista donde mi hija es la niñera de tus princesas? No exageres, Carolina. Se acercó. Tomó la caja como quien rescata un tesoro. Esas fotos estaban mal tomadas. Y la lista era para organizarnos. A las niñas hay que enseñarles a ayudar. ¿A todas las niñas? Pregunté. ¿O solo a la que tiene la piel de su papá? Vi el destello en sus ojos. Rápido. Duro. Ya empezaste con tus dramas, dijo bajando la voz. Tú siempre fuiste la sensible. Y tú siempre fuiste la ciega. Respondí antes de poder detenerme. Nos quedamos mirándonos. 2 mujeres parecidas solo en la forma de la quijada. Escuché la puerta principal y voces en el recibidor. Jessica entró al cuarto con las gemelas detrás, aún con los leotardos negros y las colitas altas. ¿Qué pasa?, preguntó quitándose las gafas de sol. ¿Por qué estás en mi cuarto? Quiero mi chamarra, dije. Y quiero que me expliques por qué escribiste que mi hija tenía que servirles a tus hijas. Jessica rió, chiquita, incrédula. Ay, Caro. ¿Otra vez?
Si te molesta tanto, enséñale límites a Mariana. No todo es racismo. Algunas niñas son tranquilas, otras necesitan orden. La palabra orden me cayó como piedra. Emilia y Sofía nos miraban, divertidas, como si fuera un episodio más de un programa que repetían cada sábado. Emilia, Sofía, les dije con la voz lo más suave que pude. Váyanse un momento a la sala, por favor. Emilia me sostuvo la mirada. Mi mamá dijo que este es nuestro cuarto, contestó, y me dolió que hablara en plural, posesivo, como si la casa entera les perteneciera. Jessica las empujó con una palmadita. Cuando la puerta se cerró, di un paso hacia ella. No vuelvas a poner a Mariana a hacer nada en esta casa. Nunca. ¿Me oyes? Ay, ya, resopló. Eres ridícula. La única razón por la que no te digo cosas peores es porque sé que pagas la luz de mamá. Y eso pronto se va a acabar, ¿no? Sonrió con los ojos brillando. ¿O ya te vas a hacer la digna? No sé de dónde me salió la calma, pero ahí estaba. Sí, ya se acabó. Hoy mismo. Y si vuelvo a saber que trataste a mi hija como sirvienta, te juro que no vuelvo a cruzar esta puerta jamás. Promesas, promesas, dijo ella, girando los ojos. Siempre regresas. Tú no sabes estar sola. Salí con la chamarra en la mano, el corazón golpeándome. En el coche le escribí un mensaje a Marcos. Necesito hablar. Me contestó al minuto. Estoy en la oficina. ¿Todo bien? Dudé. No quería descargar en él lo que mi familia había hecho, pero lo necesitaba. Nos vimos esa noche en un café cerca del Metro Zapata. Se sentó frente a mí con el uniforme de los viernes. Jeans, camisa azul, mochila con laptop. Cuéntame, dijo, y me bastó su tono para que se me aflojara la garganta. Le conté de las fotos recortadas, del cuaderno, de mamá, de Jessica. Marcos me escuchó sin interrumpirme, solo con los dedos apretando la taza caliente. Caro, dijo al final, yo no quiero que vivas peleando con tu familia por mí. No es por ti, le respondí. Es por mí, es por Mariana. Si yo acepto esto, le estoy enseñando a mi hija a aceptar migajas. No puedo. Marcos desvió la mirada a la ventana. Tal vez deberíamos... Empezó a decir algo y se detuvo. Olvídalo. Dime, insistí. Tragó saliva. Tal vez deberíamos esperar un poco para llevar a Mariana de nuevo con ellos. Ver si se les baja. No, dije con una certeza que me asustó por lo nueva. No más. Voy a buscar otra opción de cuidado. Haré horas extra. Venderé lo que tenga que vender. Pero no la vuelvo a dejar ahí. Marcos asintió despacio, pero vi en su cara un cansancio que no me gustó. Como si estuviera decidiendo algo que no me iba a gustar. Regresé a casa con una mezcla rara de alivio y miedo. Esa noche, mientras Mariana dormía, revisé mis cuentas. Hice números. Vi que podía apretarme el cinturón, recortar salidas, buscar un apoyo temporal. Al día siguiente llamé a mi mamá para avisarle. Ya no pagaría más sus cuentas. Tampoco dejaría a Mariana con ella. No hubo gritos, solo silencio. Y luego la voz fría de siempre. Haz lo que quieras. Eres tú la que va a sufrir. Colgué con las manos sudadas. Me senté en el piso de la sala y lloré en silencio, por todo lo que había permitido, y por lo que estaba a punto de perder. El lunes regresé al trabajo con los ojos hinchados. Teníamos junta con un cliente grande en Reforma. Me forcé a ser la versión coordinadora de marketing que sabe convencer a cualquiera. Salió bien. Al salir del edificio, mi celular vibró. Número desconocido. ¿Sí? ¿La mamá de Mariana? La voz era de una mujer joven, seria. Hablo de la escuela. Hubo un incidente en el recreo. Necesitamos que venga. Es urgente. Sentí que el piso se inclinaba. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está físicamente bien, dijo. Pero la dirección decidió hablar con usted antes de tomar una medida. Involucra a sus sobrinas, Emilia y Sofía. El tráfico de la hora pico me rugió alrededor. Un claxon, una sirena lejana, el sol pegándome en la frente. Voy para allá, dije. Colgué. Empecé a correr hacia el estacionamiento con los tacones en la mano, y mientras corría me di cuenta de que no era solo miedo lo que me empujaba. Era algo más hondo, más viejo. La certeza de que, si no paraba esto hoy, nadie lo iba a parar por mí. El tráfico en Avenida Universidad estaba como siempre a esa hora. Un río lento y caliente de motores y gente tocando el claxon como si eso acelerara el tiempo. Yo no podía dejar de mirar el reloj del tablero. Las manos me sudaban tanto que tuve que limpiarlas en mi falda cada pocos minutos. Cuando por fin llegué a la escuela, corrí desde el estacionamiento, esquivando a un grupo de niños que salían con sus mochilas de caricaturas. En la entrada, la recepcionista me sonrió con esa sonrisa protocolaria que me sonó a condolencia. «La directora la está esperando, señora», dijo, señalando la oficina del fondo. El pasillo olía a lápiz recién afilado y gel antibacterial.
Reconocí las mochilas de Mariana, Emilia y Sofía colgadas en el perchero, junto a la puerta de la dirección. Me temblaban las piernas mientras entraba. La directora, una mujer de unos 50 con el cabello recogido y lentes gruesos, me invitó a sentarme. A su lado estaba la orientadora escolar, que ya conocía de las juntas de padres. Y, en una fila de sillas junto a la pared, Mariana con la cabeza baja, y Emilia y Sofía mirándome con esa seguridad que tienen los niños que saben que sus papás los van a defender pase lo que pase. «Gracias por venir tan rápido, Carolina», dijo la directora acomodando unos papeles. «Hubo un incidente en el recreo que no podemos dejar pasar». Miré a Mariana. «¿Qué pasó, hija?» Ella no levantó la mirada. Fue la orientadora quien habló. Al parecer, las niñas discutieron en la hora del recreo. Testigos dicen que Emilia y Sofía le dijeron a Mariana que su lugar era limpiar después de que ellas comieran. Mariana les contestó que no iba a hacerlo, y ahí empezaron los empujones. Me giré hacia las gemelas. «¿Es cierto?» Emilia cruzó los brazos. No estábamos jugando con ella, y nos empezó a seguir. Sofía le dijo que mejor ayudara a limpiar las mesas. «Es algo que hacemos en casa», añadió Sofía, con esa naturalidad que me heló la sangre. «No estamos aquí para juzgar lo que hacen en casa», intervino la directora. «Pero en la escuela eso es inaceptable». Mariana reaccionó empujando a Emilia, y Emilia empujó de vuelta. Ambas cayeron y respiró hondo. Una maestra tuvo que separarlas. Me giré hacia Mariana. ¿Es verdad? Ella tragó saliva, y sus ojos verdes, iguales a los míos, se llenaron de lágrimas. «Mami, me dijeron que si no ayudaba, iban a decirle a la abuelita que yo soy floja, y que las niñas flojas no vuelven a su casa». Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que casi no pude hablar. «¿Y tú qué hiciste?» Les dije que no era su sirvienta, y me empujaron primero. Las gemelas negaron con la cabeza al mismo tiempo, como si hubieran ensayado. «Eso no pasó», dijo Emilia. La directora se inclinó hacia mí. «Carolina, entendemos que estos conflictos pueden tener raíces familiares. No vamos a suspender a nadie, pero sí queremos pedirle que hable con las niñas y que eviten este tipo de comentarios». Me contuve para no explotar ahí mismo. «Por supuesto que voy a hablar», dije, sin quitar la vista de mis sobrinas. «Y les prometo que no va a volver a pasar». Emilia sonrió de lado. No era la sonrisa de una niña avergonzada. Era la sonrisa de alguien que cree que ya ganó. Salimos de la oficina en silencio. Caminé con Mariana hasta el coche, sintiendo la mirada de las gemelas desde la puerta. Cuando nos sentamos, ella soltó un sollozo. «Mami, ¿por qué me odian tanto?» La abracé tan fuerte que pensé que iba a romperla. «No te odian, mi amor. Son niñas que están repitiendo lo que ven en su casa. No tiene nada que ver contigo. Pero yo quiero que me quieran». Esa frase me dejó sin aire. Me quedé un momento en silencio, acariciándole el cabello, mientras mi cabeza trabajaba a 1000 por hora. Si esto había pasado en la escuela, era porque las gemelas se sentían con el derecho de hacerlo en cualquier lado. Y si se sentían con ese derecho, era porque alguien en mi familia se lo había dado. Esa noche, después de acostar a Mariana, me senté en la mesa de la cocina con una libreta en blanco. Escribí una lista con 3 nombres: mamá, Jessica, y debajo, en letras más pequeñas, Marcos. No porque él fuera parte del problema, sino porque su silencio empezaba a pesarme. Me pasé horas pensando qué hacer. ¿Confrontarlos de nuevo? ¿Ignorarlos? ¿Cortar todo contacto de forma definitiva? Cada opción tenía un costo. Pero mientras miraba la página, me di cuenta de que no estaba pensando como antes. Ya no era la hija que buscaba aprobación. Era la madre que tenía que proteger a su hija a cualquier precio. Al día siguiente, mientras trabajaba, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Mariana en el recreo, sentada sola en una banca, con la mochila en las rodillas. Debajo, un texto corto. «Esto es lo que pasa cuando no sabe cuál es su lugar». Me quedé helada. El número no tenía foto de perfil, pero el estilo de las palabras me resultaba demasiado familiar. Y lo peor, esa imagen solo podía haber sido tomada desde dentro de la escuela. Esa noche no pude dormir. Tenía el celular en la mano, la foto de Mariana iluminando la habitación como si fuera una linterna dirigida directo a mi conciencia. Cada vez que la miraba, me hervía la sangre. No solo por lo que decía el mensaje, sino porque me confirmaba algo que hasta ese momento yo había querido negar. Alguien estaba vigilando a mi hija, esperando el momento justo para humillarla. Me pasé horas repasando mentalmente quién podría haber tomado esa foto. No eran tantos. Maestras, personal de la escuela, algún papá o mamá de los compañeros, y por supuesto las gemelas. Pero para que me llegara ese mensaje, alguien tenía que tener mi número, y ahí la lista se reducía. Jessica, mamá y 2 o 3 personas más de la familia. A las 7 de la mañana ya estaba lista.
Desperté a Mariana, la vestí, le preparé el desayuno y la llevé a la escuela sin mencionar nada. No quería que sintiera miedo, pero antes de entrar, le tomé la cara entre las manos. Hoy, si alguien te dice algo feo, vienes directo con la maestra, ¿sí? No contestes, no expliques. Ella asintió, aunque sus ojos buscaban entender qué me pasaba. En lugar de ir directo al trabajo, me estacioné frente a la escuela y esperé. A las 8:10, vi llegar a Jessica en su camioneta blanca. Emilia y Sofía bajaron corriendo, riendo, con esas mochilas nuevas que les había comprado en Navidad. Jessica se quedó dentro del coche revisando su celular. No pensé. Caminé directo hacia ella y golpeé la ventana. «Necesito hablar contigo», le dije, cuando la bajó con cara de sorpresa. «¿Ahora?», respondió, sin mucho interés. Abrí la puerta y me senté en el asiento del copiloto. Ayer recibí una foto de Mariana en el recreo, sola, con un mensaje diciendo que no sabe cuál es su lugar. ¿Tienes algo que ver? Jessica me miró como si acabara de decirle la cosa más absurda del mundo. ¿Me estás acusando de qué? ¿De andar tomando fotos a escondidas? Por favor, Caro, no me vengas con que no sabes. Eso que decía el mensaje es lo mismo que dijiste en la casa de mamá. Las mismas palabras. Se rió, pero sin alegría. ¿Y? No soy la única que piensa así. Tal vez alguien más está cansado de tu papel de mártir. Dime quién. ¿Y por qué te lo diría?, dijo, subiendo el volumen de la música. Mejor cuida a tu hija para que no se meta con quien no debe. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. Si descubro que fuiste tú, te juro que no te vuelves a acercar a Mariana. Ella giró los ojos y se inclinó hacia mí. Y si sigues así, Caro, la que va a terminar sola, eres tú. Todos en la familia piensan que exageras. Hasta mamá. Salí del coche antes de perder el control. Respiré hondo, pero mis manos seguían temblando. En el camino al trabajo, decidí que no podía enfrentar esto sola. Llamé a Marcos. ¿Podemos vernos hoy en la noche?, le pregunté. Claro, pero... Caro, tenemos que hablar, dijo, y su tono me puso un nudo en el estómago. Pasé el día en piloto automático. A las 8 de la noche, nos encontramos en el mismo café de la vez anterior. Marcos llegó serio, con el ceño fruncido. No sé cómo decirte esto, empezó, pero creo que lo que está pasando con tu familia nos está afectando a los tres. ¿A qué te refieres?, pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba. No quiero que Mariana crezca en un ambiente de guerra. Si cortar con tu familia significa que vas a estar todo el tiempo en alerta, tal vez... Hizo una pausa larga. Tal vez sea mejor que nos separemos un tiempo. Lo miré sin entender. ¿Me estás diciendo que me deje de ellos? ¿O de ti? Te estoy diciendo que no puedo vivir con esta tensión, dijo, bajando la mirada. Las palabras me atravesaron como vidrio. Quise decirle que esto no era culpa mía, que yo no había empezado nada, que solo estaba protegiendo a nuestra hija. Pero lo único que salió de mi boca fue: si eso es lo que quieres, dilo. Él no respondió. Solo tomó su café y miró por la ventana. Salí del café con el corazón roto, pero también con una claridad brutal. Estaba sola en esto. Si quería que Mariana estuviera a salvo, no podía depender de nadie más. Esa noche, mientras la arropaba, me dijo algo que me dejó helada. «Mami, hoy la maestra me dijo que no me juntara con ciertas niñas porque sus mamás no quieren». «¿Por qué no me quieren, mami?». No supe qué contestar. Solo le acaricié el cabello hasta que se quedó dormida. Cuando bajé a la cocina, encontré un sobre blanco metido por debajo de la puerta. No tenía remitente. Adentro había otra foto de Mariana, esta vez en la entrada de la escuela, de la mano de una mujer que no conocía. La foto estaba impresa en papel mate, como las que sacabas en las farmacias hace 10 años. Mariana, con su mochila rosa y el cabello atado en 2 coletas, miraba hacia el suelo mientras una mujer, de unos 30 y tantos, cabello castaño claro, gafas oscuras y un suéter beige, le sujetaba la mano. El ángulo no era de lejos. Parecía tomada a pocos metros, como si quien la tomó estuviera justo frente a ellas. Me quedé un buen rato sentada en la cocina, con la foto sobre la mesa. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj. Me preguntaba quién demonios era esa mujer. No era ninguna maestra ni mamá que yo reconociera de la escuela. El sobre no tenía ni una nota, ni un insulto, ni una amenaza directa. Y eso me helaba más. El silencio era más siniestro que cualquier palabra. Guardé la foto en un cajón, pero no pude dormir. A las 6 de la mañana, sin esperar a que amaneciera del todo, me vestí y llevé a Mariana a la escuela. Decidí llegar antes de que abrieran las puertas para hablar con el vigilante. Don Héctor, un señor de bigote canoso y sonrisa amable, me recibió con su termo de café en la mano. «Oiga, don Héctor, ¿usted ha visto a esta mujer por aquí?». Le mostré la foto. Se la acercó a la cara, entornando los ojos. «Pues... me suena. Creo que vino hace como una semana. Dijo que era tía de una alumna, pero no la vi salir con ningún niño». «¿Le dijo de quién era tía?».
No, señora. Solo que esperaba en la esquina. Yo pensé que estaba esperando a la mamá. Sentí que me recorría un escalofrío. Si vuelve a verla, me llama, por favor. Claro, señora Carolina, me prometió. Ese mismo día, a la hora de la comida, decidí pasar por la escuela sin avisar. Me quedé en la banqueta de enfrente, con el coche estacionado, viendo cómo salían los grupos de niños al recreo. Mariana salió corriendo hacia el columpio, y justo detrás, las gemelas, que la siguieron con esa sonrisa torcida que yo ya conocía. Me iba a bajar del coche para acercarme cuando vi algo que me detuvo. La misma mujer de la foto, parada a media cuadra, observando el patio a través de la reja. Tenía las manos en los bolsillos y se balanceaba ligeramente sobre los talones. El corazón me empezó a golpear el pecho. Decidí acercarme. Crucé la calle, pero cuando llegué a la esquina, la mujer se dio la vuelta y empezó a caminar rápido. La seguí, pero entre la gente y el ruido, la perdí de vista. Esa noche, mientras cenábamos, decidí hablar con Mariana. Amor, ¿tú conoces a una señora que usa lentes oscuros y un suéter beige? Ella dejó la cuchara en el plato. Sí, creo que es amiga de la abuelita. ¿La viste en la escuela? Sí. Un día me dijo que me iba a llevar con mis primas para que jugáramos en su casa. Sentí que la sangre me subía a la cara. ¿Y fuiste con ella? No. La maestra me dijo que no podía salir. Tragué saliva. Eso confirmaba que no era imaginación mía. Alguien de mi familia había puesto a esa mujer a acercarse a mi hija. Al día siguiente fui directamente a casa de mi mamá. No toqué. Entré con la llave que aún tenía. Estaba en la cocina, revolviendo algo en una olla. Cuando me vio, dejó la cuchara sobre la mesa. ¿Qué haces aquí, Carolina? Saqué la foto del bolsillo y se la puse enfrente. ¿Quién es? Mamá miró la foto. Luego me miró a mí. No sé. Mariana dice que es tu amiga. Mariana inventa cosas. Mamá, te lo voy a decir una sola vez. Si esa mujer se acerca otra vez a mi hija, no vuelves a verla. Nunca. Mamá sonrió. Una sonrisa que no había visto en ella antes. Una mezcla de burla y lástima. Te estás volviendo paranoica, hija. No todo gira en torno a ti y tu niña. Me di la vuelta y salí sin decir más. Sabía que discutir no iba a servir. Pero mientras cerraba la puerta, escuché a mamá decir en voz baja: algún día vas a aprender que la familia es lo único que tienes. No volví directo a casa. Me estacioné frente a un café. Pedí un americano y saqué mi celular. Si mi familia pensaba que podían seguir acercándose a Mariana por las sombras, yo iba a tener que ponerles luz encima. Esa misma noche publiqué en un grupo de Facebook de padres de familia la foto de la mujer y pedí que, si alguien la reconocía, me escribiera en privado. No pasaron ni 20 minutos cuando recibí un mensaje. La conozco. Trabajaba limpiando en casa de tu mamá. Y el siguiente mensaje me dejó helada. Pero hace unos meses, la vi llevando a unas niñas muy parecidas a tus sobrinas a un lugar en la colonia Portales. No era su casa. Leí ese mensaje una y otra vez, como si al repetirlo pudiera cambiar alguna palabra. No, era claro. Esa mujer había tenido contacto con Emilia y Sofía, y no las había llevado a casa de mi mamá. ¿Entonces a dónde? Respondí de inmediato. ¿Sabes a dónde las llevó? La mujer que me escribía, que se identificó como Laura, tardó un minuto en contestar. No estoy segura. Vi que se metieron en una casa vieja en la calle Necaxa. Tiene un portón verde y está pintada de blanco, pero la fachada está descascarada. Me quedé mirando la pantalla, memorizando cada detalle. Calle Necaxa, Portales. Eso estaba a 15 minutos de mi casa. A la mañana siguiente dejé a Mariana en la escuela y manejé directo a la dirección que Laura me había descrito. La encontré rápido. El portón verde, la pintura blanca cayéndose a pedazos y una ventana cubierta con una cortina gruesa. Me quedé dentro del coche, observando. A los pocos minutos, la puerta se abrió y salió un hombre alto, con gorra y una chamarra deportiva. No reconocí su cara. Miró a ambos lados antes de cerrar y caminar hacia la avenida. Estaba a punto de irme cuando vi algo que me encendió todas las alarmas. La mujer de la foto salió también, con una bolsa del supermercado en la mano. Caminó en dirección contraria. Aproveché para bajarme del coche y acercarme al portón. Escuché risas de niños dentro, pero no distinguí voces. No me atreví a tocar, no sin pruebas claras. Esa tarde, fui por Mariana, y me encontré con Jessica en la salida de la escuela. Estaba apoyada en su camioneta, con lentes oscuros. ¿Qué quieres?, le pregunté. Hablar, dijo, y su voz era inusualmente suave. No tengo nada que hablar contigo. Es sobre mamá, añadió. No está bien de salud. Me quedé en silencio. No esperaba ese cambio de tema. ¿Qué le pasa? Tiene la presión alta, y el doctor dijo que debe evitar disgustos. Así que te pido como hermana que dejes de meter ideas raras sobre nosotras en la cabeza de Mariana. ¿Ideas raras?
¿Te refieres a que no la exploten como sirvienta? Jessica suspiró, como cansada. Mira, Caro, siempre ha habido roles en la familia. No es personal. Para mi hija sí lo es. Si sigues así, vas a provocar que mamá deje de verla por completo. La miré fijamente. Eso sería lo mejor que podría pasar. Jessica bajó la mirada, y por un segundo vi un destello de algo que no era enojo. Era miedo. Caro, no tienes idea de lo que estás haciendo. Explícame entonces. Pero no lo hizo. Se subió a su camioneta y arrancó. Esa noche, no pude dejar de pensar en esa casa de Portales. Llamé a Laura otra vez y le pedí más detalles. Me dijo que la mujer, que se llamaba Julia, había trabajado con mi mamá por años y que siempre había tenido una relación especial con Jessica. La trataba como si fuera su empleada personal, me explicó, pero también le confiaba cosas. Julia siempre decía que sabía secretos que podían destruir familias enteras. La frase me dejó inquieta. A la mañana siguiente, decidí ir más lejos. Fui a la colonia Portales. Me estacioné frente a la casa del portón verde y esperé. Pasó una hora hasta que vi salir a Julia, hablando por teléfono. Caminaba rápido. Aproveché para acercarme por un costado y mirar por una rendija del portón. Vi un patio interior, con una mesa de plástico y 3 sillas. En una de ellas reconocí el cabello rizado de Emilia. Estaba pintando algo junto a otra niña que no identifiqué. Retrocedí antes de que alguien me viera. De regreso a casa, el teléfono sonó. Era un número privado. Contesté. ¿Sí? La voz de mi mamá sonó fría. No te metas en asuntos que no entiendes, Carolina. ¿Qué asuntos? Pregunté, aunque sabía que no iba a responder. Es por tu bien. Y por el de Mariana. Colgó. Me quedé con el celular en la mano, sintiendo que la respiración se me aceleraba. Ya no era solo un conflicto familiar. Esto era algo más grande. Algo que mi mamá y Jessica no querían que yo descubriera. Esa noche, mientras Mariana se cepillaba los dientes, escuché un ruido en la puerta de entrada. Salí y encontré otro sobre, igual al anterior. Dentro había una sola hoja con letras recortadas de revista. Si sigues buscando, tu hija sabrá lo que hiciste hace 5 años. Me quedé sentada en el suelo, con esa hoja en las manos, como si fuera un objeto radiactivo. Lo que hiciste hace 5 años. Las palabras se repetían en mi cabeza como un eco. 5 años atrás. ¿Qué había pasado? Me forcé a repasar mi vida. Mariana tenía 1 año. Marcos y yo apenas estábamos estabilizándonos como padres. Yo trabajaba en una agencia pequeña. No podía recordar nada que pudiera considerarse un secreto que valiera una amenaza. Guardé la hoja en una carpeta junto con las fotos y me prometí que no iba a dejar que me paralizaran. Pero, mientras intentaba dormir, mi mente me llevaba a un recuerdo borroso. Una tarde en la que Marcos y yo discutimos frente a mamá y Jessica. No recuerdo el motivo exacto, pero sí recuerdo a mamá abrazándome después y susurrando. No te preocupes, a veces es mejor que los hombres no sepan todo. Al día siguiente, decidí buscar a Julia directamente. Me presenté en la casa de Portales a media mañana. Toqué el portón varias veces hasta que apareció ella, con el mismo suéter beige de la foto. Me miró como si ya supiera quién era. «Carolina, ¿qué haces aquí?», preguntó apoyándose en el marco. «Quiero hablar. No es buen momento». Puse el pie en la puerta para que no la cerrara. «Es sobre Mariana y sobre lo que hiciste con mis sobrinas». Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas visible. «Yo no hago nada con nadie. Solo ayudo a la familia». ¿A la familia o a Jessica? Julia se quedó callada, y ese silencio me confirmó que iba por buen camino. ¿Qué quieres saber, Carolina? Quiero saber por qué estabas en la escuela de mi hija, por qué intentaste llevarla, y por qué las gemelas han estado aquí. Ella miró hacia adentro, como asegurándose de que nadie escuchara. Yo solo sigo instrucciones. ¿De quién? De tu mamá. Esa respuesta me atravesó como un cuchillo. ¿Para qué? Julia se encogió de hombros. Hay cosas que no puedo decirte. No es mi problema. Sí es tu problema si te estás metiendo con mi hija. Julia suspiró, como cansada de mi insistencia. Tú crees que entiendes a tu familia, pero no tienes idea. Jessica me pidió que cuidara a las niñas aquí para que tu mamá no se enterara de ciertas visitas que recibían en su casa. ¿Qué visitas? Hombres. Sentí que mi estómago se apretaba. ¿Hombres que iban a ver a quién? Julia me miró fijo. A las gemelas, pero siempre con Jessica ahí. Y no eran cosas malas, al menos que yo viera. Bajó la voz, aunque una vez escuché algo sobre oportunidades y castings. Retrocedí un paso, sintiendo que me faltaba el aire. No sabía si estaba exagerando, pero algo en el tono de Julia me decía que había más de lo que estaba contando. ¿Y qué tiene que ver Mariana en todo esto?, pregunté. Julia me sostuvo la mirada un instante más y luego dijo: Jessica tiene miedo de que Mariana hable. Dice que tu hija escucha y repite todo. No sabía si gritar o llorar.
Di media vuelta y me fui, con las manos sudando y el corazón en la garganta. Esa noche, mientras Mariana dormía, recibí un mensaje de un número desconocido. Una foto de Marcos en la calle, hablando con Jessica junto a su camioneta. Debajo, un texto. No eres la única a la que le cuenta cosas. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que veía. ¿Qué demonios hacía Marcos con ella? Al día siguiente, antes de ir a trabajar, lo enfrenté. ¿Por qué estabas con Jessica? Caro, cálmate, dijo sorprendido. Me pidió que nos viéramos para hablar de ti. ¿Y por qué aceptarías? Porque pensé que quería arreglar las cosas. ¿Y las arregló? Marcos no contestó. Ese silencio fue peor que cualquier mentira. Me quedé mirándolo, sintiendo que cada vez estaba más sola. Y lo peor, ahora no sabía si podía confiar en él. Esa tarde, al recoger a Mariana, la maestra me pidió que me quedara un momento. Hoy su hija me dijo algo que me preocupa, dijo con voz baja. Mariana me contó que su prima Sofía le dijo que, si seguía hablando de más, no iba a volver a ver a su papá. Sentí que el piso se me abría debajo de los pies. Salí de la escuela con Mariana de la mano, pero mi cabeza estaba en otro lugar. No iba a volver a ver a su papá. Esa frase me daba vueltas como un martillo dentro del cráneo. No era una ocurrencia infantil. Sofía no se inventaría algo así de la nada. Alguien se lo había dicho, y eso significaba que estaban usando a mi hija como pieza en un juego que no entendía del todo. En el coche, intenté no mostrar mi ansiedad. ¿Qué te dijo Sofía exactamente, amor? Mariana miró por la ventana. Que si le contaba a alguien las cosas que pasan con la abuelita y las visitas, mi papá se iba a enojar y ya no iba a vivir con nosotras. La miré de reojo. ¿Qué cosas pasan? Se encogió de hombros. No sé. Solo que a veces vienen personas que la abuelita dice que son amigos, pero las gemelas se ponen ropa bonita y toman fotos. Sentí un escalofrío. ¿Tú estabas ahí? Una vez. Pero me dijeron que me fuera a la cocina a ayudar a Julia. Respiré hondo para no dejar que mi voz temblara. Amor, si alguien te dice algo así otra vez, vienes directo conmigo. ¿Está bien? Asintió, pero su carita mostraba un cansancio que no debería existir en una niña de 6 años. Esa noche, después de que se durmió, saqué todas las pruebas que tenía. Las fotos, las cartas, los mensajes, lo que me había dicho Julia. Llamé a una amiga de la universidad, Daniela, que ahora trabajaba como periodista independiente. Dani, necesito que me creas, le dije en cuanto respondió. Es sobre mi familia. Hay algo raro pasando. Y creo que Mariana está en riesgo. Nos vimos en un café en Coyoacán. Le mostré todo. Ella pasó las fotos una a una, frunciendo el ceño. Esto es serio, Caro. Si lo que dices es cierto, no es solo un tema de racismo o maltrato. Aquí hay algo más feo. ¿Tú también piensas que podría ser algo ilegal? No voy a adelantarte nada, pero sí voy a investigar. ¿Estás dispuesta a que tu nombre salga si publico algo? Me quedé en silencio. Era mi familia. Pero al mismo tiempo, no podía permitir que Mariana creciera en ese ambiente. Sí, esa misma semana, Daniela me mandó un mensaje. Necesito que vengas. Encontré algo. Nos reunimos en su oficina improvisada, un departamento pequeño lleno de cajas y grabadoras. Sacó un sobre con impresiones de registros públicos. Mira esto, me dijo señalando un documento. Esa casa en La Portales está registrada a nombre de Julia, pero hace 2 años Jessica le transfirió una cantidad grande de dinero. ¿Cuánto? Casi $500,000. ¿Y de dónde lo sacó Jessica? Daniela me miró. Ahí es donde se pone raro. Ese mismo mes, tu mamá vendió una propiedad en Morelos que estaba a nombre de tu papá, y en el contrato, la compradora es la misma mujer que aparecía en las fotos recortadas que encontraste. Me quedé helada. ¿Por qué borraría mamá a alguien de las fotos y luego le vendería una casa? Daniela se encogió de hombros. No sé, pero hay más. Julia estuvo registrada como proveedora de servicios de entretenimiento infantil para un salón de fiestas en la misma colonia. El dueño fue investigado hace años por explotación de menores, pero nunca le probaron nada. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. ¿Crees que las gemelas? Daniela levantó la mano. No voy a afirmar nada sin pruebas, pero si yo fuera tú, no dejaría a Mariana sola ni un segundo. Ese mismo día, Marcos me llamó. Tenemos que hablar, dijo. Nos vimos en el parque de siempre. Llevaba esa cara de, no quiero decirte algo, pero tengo que hacerlo. Jessica me llamó otra vez. Empezó. Dice que estás inventando historias y que vas a destruir a la familia. Me pidió que me quedara con Mariana por unos días para protegerla de ti. ¿Y qué le dijiste? Pregunté, sintiendo que el aire me faltaba. Le dije que no. Pero, Caro, me preocupa que estés viendo fantasmas. Ahí supe que lo había perdido. Marcos no iba a pelear esta batalla conmigo. Y si no estaba conmigo, probablemente terminaría del otro lado.
Esa noche, decidí una cosa. Iba a confrontar a mamá y a Jessica las dos juntas, con Daniela presente. Tenía que forzarlas a decir la verdad, o al menos, a mostrar su reacción frente a todo lo que había reunido. Llamé a mamá. Quiero verlas mañana. A las 2. En tu casa. Su voz fue cortante. ¿Para qué? Para hablar de todo. Hubo un silencio largo. Está bien, pero no vengas sola. Colgué con el estómago hecho un nudo. No sabía si esa frase era una advertencia o una amenaza. Al día siguiente, cuando llegamos, Daniela y yo encontramos la puerta abierta. En la sala, sobre la mesa, había una carpeta gruesa con mi nombre escrito en marcador negro. Dentro, en la primera página, había una foto mía de hace 5 años, abrazando a un hombre que no era Marcos. Sentí que la carpeta me quemaba las manos. La foto estaba algo descolorida, como si hubiera pasado años guardada, pero se veía claramente. Yo, en un café de la Roma, inclinada hacia un hombre moreno, de cabello largo, con la mano sobre la mía. Mi mente intentó buscar cualquier explicación, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Daniela me miró en silencio, esperando que dijera algo. Esto no es lo que parece, susurré, más para mí que para ella. Caro, no tienes que explicármelo a mí, dijo con calma, pero parece que alguien guardó esto esperando el momento perfecto para usarlo. Respiré hondo y me forcé a recordar. Ese día, hacía 5 años, había salido con un excompañero de trabajo, Roberto, para hablar de un proyecto freelance. Marcos y yo estábamos en una de nuestras peores crisis. Y sí, había algo de tensión en esa reunión, pero nunca pasó nada. Sin embargo, en una foto congelada, con el ángulo justo, todo parecía otra historia. De pronto, escuchamos pasos en el pasillo. Mamá apareció, con Jessica detrás. Ambas se sentaron frente a nosotras, como si hubieran estado esperando que revisáramos la carpeta. ¿Qué es esto?, pregunté, levantando la foto. Mamá cruzó las manos sobre el regazo. Pruebas. ¿De que no eres tan perfecta como te crees? ¿Pruebas de qué? ¿De que hablé con alguien en un café? Jessica sonrió apenas. ¿De que no tienes derecho a juzgarnos? Todos tenemos secretos. ¿Y por eso mandaste a una mujer extraña a la escuela de mi hija? ¿Por eso la intentaron apartar de mí? Tú siempre dramatizas, intervino mamá. Mariana estaría mejor si no estuvieras tan obsesionada con controlar todo. Daniela se inclinó hacia adelante. Lo que ustedes llaman obsesión, yo lo llamo proteger a una menor de prácticas sospechosas. Tengo registros de transferencias de dinero, propiedades y vínculos con personas investigadas por explotación infantil. Vi cómo el rostro de Jessica cambiaba, por un segundo, antes de recuperar su máscara de seguridad. No tienes pruebas de nada ilegal. Aún, respondió Daniela. Pero puedo conseguirlas. Mamá se levantó, su voz subiendo de tono. No sabes con quién te estás metiendo, muchacha. ¿Me está amenazando?, preguntó Daniela con el celular en la mano. Hubo un silencio pesado. Yo aproveché para tomar aire. Les voy a dejar claro algo. Mariana no volverá a pisar esta casa. No volverá a estar cerca de ustedes. Y si siguen intentando acercarse, voy a la policía con todo lo que tengo. Jessica bufó. ¿La policía? Por favor. Ellos mismos nos piden favores para sus hijos. Entonces lo haré público, respondí, con nombres y direcciones. Mamá me miró con frialdad. Si haces eso, no solo te vas a quedar sin familia, te vas a quedar sin nadie. Prefiero quedarme sola que permitir que mi hija crezca pensando que esto es normal. Daniela y yo nos levantamos para irnos, pero justo al abrir la puerta, escuchamos la voz de Jessica detrás de nosotras. Ten cuidado, Caro. Hay cosas que ni siquiera sabes de tu propio padre. Salimos sin contestar, pero esas últimas palabras me retumbaron en el pecho todo el camino. Esa noche, recibí un correo desde una cuenta anónima. En el asunto solo decía, lo de tu padre. El cuerpo del mensaje tenía una dirección en Iztapalapa y una frase, pregunta por Eladio. No conocía a ningún Eladio, pero algo en mi interior me dijo que esa dirección podía ser la pieza que faltaba para entender todo. Al día siguiente, dejé a Mariana en la escuela más temprano de lo habitual y manejé directo hacia Iztapalapa. El tráfico de la mañana me dio tiempo para pensar en todas las posibilidades. ¿Quién era Eladio? ¿Qué podía saber de mi papá? ¿Y cómo se conectaba eso con todo lo que estaba pasando? La dirección me llevó a una calle estrecha, con puestos de comida y una estética improvisada en la esquina. El número estaba pintado en negro sobre una fachada naranja descascarada. Toqué la puerta metálica y un hombre alto, delgado, con barba gris y ojos cansados me abrió. ¿Eladio?, pregunté. Sí. ¿Eres Carolina? Asentí, y él me hizo pasar sin decir más. El interior olía a madera vieja y café. Me señaló una mesa. Tu papá me dijo que algún día vendrías. La frase me dejó helada. ¿Conocía a mi papá? Conocerlo es poco. Éramos como hermanos. Trabajamos juntos durante años. ¿En qué?
Eladio suspiró, como quien carga un peso que no quiere soltar, en la carpintería y en otras cosas. ¿Qué cosas? Tu papá ayudaba a familias que venían del interior, sin papeles, sin contactos. Les conseguía trabajo, lugar donde vivir, pero eso le trajo enemigos. Me quedé en silencio, intentando procesar. ¿Qué tiene que ver eso con mamá y Jessica? Eladio se inclinó hacia mí. Tu mamá nunca estuvo de acuerdo con que él ayudara a gente de fuera. Decía que traían problemas. Hubo una pelea muy fuerte, y después de eso, tu papá cambió. Se volvió más reservado. Yo creo que ella y Jessica le escondieron cosas. ¿Qué tipo de cosas? Negocios con gente que él no aprobaba. Uno de esos negocios incluía a Julia. Ahí todo encajó de golpe. Julia, la casa en Portales, las transferencias, las visitas. ¿Qué pasó hace 5 años? Pregunté con el corazón acelerado. Eladio dudó. Tu papá estaba investigando algo sobre un salón de fiestas y un grupo que usaba a menores para trabajos de imagen, así le decían. Le pidió a un amigo policía que le pasara información. Antes de que pudiera entregarla, tu papá tuvo un accidente en carretera. La palabra accidente me supo amarga. ¿Crees que no fue un accidente? No lo creo, Carolina. Lo sé. Y sé quién estaba con él la última vez que lo vieron con vida. ¿Quién? Jessica. El corazón me golpeó el pecho como si quisiera salirse. ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque no había pruebas, solo rumores. Y porque tu mamá me dejó claro que si hablaba, yo también tendría un accidente. Me quedé en silencio, sintiendo un peso nuevo sobre los hombros. ¿Tienes algo que pueda probar lo que dices? Pregunté. Eladio se levantó y fue a un cajón. Sacó una carpeta vieja y me la puso enfrente. Dentro había fotos de mi papá, recortes de periódicos sobre el accidente y, lo más importante, una hoja con nombres y direcciones, incluida la de la casa de Portales. Guardé todo en mi bolso. Gracias, Eladio. Él me miró con seriedad. Ten cuidado. Esa gente no tiene límites. De regreso a casa, sentí que ya no había espacio para dudas. Mi papá había muerto por algo que descubrió, y mamá y Jessica estaban involucradas, directa o indirectamente. Y ahora estaban repitiendo el patrón, poniendo a Mariana en riesgo. Esa noche, me senté frente a la computadora. Preparé un documento con todo lo que tenía. Fotos, mensajes, registros, la información de Eladio. Se lo envié a Daniela con un mensaje. Publica todo. No me importa lo que pase después. A la mañana siguiente, el artículo estaba en línea. Tenía mi nombre y mi testimonio, junto con cada evidencia. Las fotos de Julia en la escuela, los registros de dinero, las conexiones con el salón de fiestas y el historial del accidente de mi papá. La reacción fue inmediata. Llamadas de números desconocidos, mensajes de apoyo de gente que no veía hace años y silencio absoluto de parte de mamá y Jessica. Ni un mensaje, ni un reclamo. Un mes después, supe por Daniela que la fiscalía había abierto una investigación. Julia desapareció. Jessica cerró sus redes sociales. Mamá puso en venta la casa familiar. Mariana, por su parte, empezó en una nueva escuela. Tardó semanas en volver a sonreír como antes. Un día, mientras jugábamos en el parque, me dijo: «Mami, ahora sí siento que puedo correr sin que me digan que me detenga». La abracé fuerte, sintiendo que por fin podía respirar. Carolina, yo. Perdí a mi familia de sangre, pero gané algo más valioso. La certeza de que mi hija está segura. Sigo en contacto con Daniela, ayudando en otros casos parecidos. Mariana, ahora tiene 8 años. Más segura de sí misma, más libre. Aún pregunta por su papá, pero entiende que a veces las personas no pueden estar juntas. Marcos, nos separamos. Vive en otra ciudad. La relación con Mariana es cordial, pero distante. Nunca se involucró más en la investigación. Mamá, vendió la casa y se mudó a un lugar desconocido. No hemos vuelto a hablar. Jessica, desapareció del mapa. Algunas personas dicen haberla visto en otro estado, pero nadie confirma. Julia, nunca fue localizada. Su casa en Portales quedó vacía. Eladio, sigue en Iztapalapa. Me escribe de vez en cuando para asegurarse de que estamos bien. Aunque la justicia no siempre llega como en las películas, sé que contar la verdad fue el único camino. Y mientras Mariana crezca sabiendo que nadie puede decirle cuál es su lugar, todo habrá valido la pena.